Hola, ¿cómo estás, mi querido docente? Bienvenidos sean pues todos ustedes a esta clase nueva que tenemos sobre el curso de las rúbricas o bien en este caso el diplomado de las rúbricas. Es grato volver a encontrarme junto con ustedes y bueno, hoy día vamos a ver algo que tiene que ver mucho con la rúbrica número 2. Este tema pues complementa y aporta la rúbrica 2 que ya se ha venido estudiando con anterioridad. Como vemos acá en la pantalla, tiene por título Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Esto tiene que ver obviamente con lo que corresponde a la característica de nuestro estudiante, ¿verdad? El propósito del docente al aplicar la rúbrica de evaluación es poder ver su avance, los resultados, el propósito logrado que ha tenido el docente en su alumno, ¿cierto? Por eso acá vemos una imagen en la que vemos a un estudiante, a un joven que, bueno, está desarrollando algo en su libro o cuaderno en donde le permite pues precisamente poner en práctica esas habilidades, capacidades, conocimientos y por ende las competencias. Así que vamos a ver este tema importante a continuación. Muy bien. En esta rúbrica tiene que ver mucho porque aquí va a evaluar si el docente promueve el desarrollo de esas habilidades que le acabo de mencionar, pero habilidades más que todo en el aspecto cognitivo o en el pensamiento de orden superior en sus estudiantes, con el objetivo pues de proponer diferentes actividades para el efecto de la misma, en las actividades que van a tener relación con el aprendizaje y así pues poder establecer interacciones pedagógicas tanto de estudiante y docente que permitirá pues estimular la formulación creativa de las ideas o los productos que se imaginen o generen pues los estudiantes gracias a la actividad del docente que le permitirá la comprensión de esos principios, la impregnación o establecimiento de esas relaciones conceptuales y por ende el desarrollo de esas estrategias. El objetivo es poder precisamente activar, en otras palabras, aquellas habilidades que tienen que ver con el pensamiento, ¿verdad? En el ámbito del razonamiento, en el ámbito de la creación o creatividad, o inclusive en el ámbito de la criticidad. Es necesario, pues, que el docente sea hábil en también el poder aplicar diferentes actividades o estrategias que van a permitirle a él como docente pues propiciarlas en su salón de clase y tener como resultado esa interacción con sus estudiantes, lo cual le va a arrojar por ende que su estudiante pueda manifestar las creatividades, las ideas, los productos luego que va a plasmar, ¿no? Entonces, es por eso que tú cuando usas esta rúbrica de evaluación, la número 2 que ya se ven estudiando, pues te permite visualizar si es que tú estás logrando eso en tu estudiante o en tus estudiantes. Muy bien, ¿qué más podemos hablar sobre este tema? Evalúa esta rúbrica si el docente promueve las siguientes habilidades de pensamiento de orden superior. Esas habilidades de pensamiento de orden superior se ha clasificado de la siguiente manera. Tenemos razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. El razonamiento tiene que ver con la capacidad de resolver diferentes problemas. Problemas que tienen que ver en el ámbito novedosos, nuevos, en la cual el estudiante va a poder realizar inferencias, va a poder extraer conclusiones, va a poder inclusive establecer relaciones lógicas. Es por eso que esta capacidad que tu estudiante tiene inmersa en sí, lo que tú tienes es que poder actuar desde un inicio en el grado que te toque a ti desarrollar, primero, segundo, tercer año, de acuerdo obviamente al nivel y a la edad que presente tu grupo de estudiantes.
Es por eso que tú tienes que evaluar y promover esas habilidades precisamente, porque ¿qué es lo que quiere esta rúbrica? Es que tú como docente promuevas esas habilidades de pensamiento, mejor dicho, actives. Para mí promover es activar. Actives esas capacidades, esas habilidades, pero en este caso enmarcado en el ámbito de lo cognitivo, lo que corresponde al pensamiento del ser humano del orden superior. Tú tienes que lograr precisamente generar eso y por ende evaluar si es que tú has sido, capaz de ejecutar las diferentes actividades que van a activar eso en tus estudiantes. Por eso es que la rúbrica evalúa ese aspecto. Al igual que también promueve la habilidad en el pensamiento de la creatividad. La creatividad también viene a ser una capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos, mejor dicho, relaciones unas con otras, pero conocidas, que habitualmente o comúnmente se originan precisamente de los problemas que tú plantees. Es necesario que tú puedas desarrollar en tus estudiantes esa forma de solucionar diferentes problemas que tú les generes o de esa situación desafiante que tú les lleves a ellos, porque solamente así va a ser la única manera de que se pueda generar en ellos nuevas ideas o nuevos conceptos. Cuando no se ven en una actitud o en una situación desafiante, el alumno no tiene motivo alguno para poder precisamente echar a andar aquella capacidad que tienen, sí, porque si nos ponemos a reflexionar un poquito, ya mi estudiante viene de manera inherente con esas habilidades, con esos conocimientos, por así decirlo, primarios, pero viene ya. Lo que tú vas a hacer es darle movimiento, es activarle a que pueda moverse de ese nivel primario y pasivo a un nivel superior activo. Y por esa razón es que tú tienes que lograr que tu estudiante pueda entrar precisamente de esa manera a desarrollar cada una de los trabajos o problemas que tú le plantees, porque es tu reto y ese propósito que quieres lograr en ellos, y así de esa manera es la única forma que tu estudiante va a aprender de manera correcta y sobre todo va a poder él mismo ser capaz en un futuro pues de dar solución ante cualquier situación que le toque pues afrontar, sobre todo en el ámbito académico. Muy bien, también es necesario que el docente promueva la habilidad del pensamiento o en el pensamiento crítico, ya que esto está referido a una toma de postura fundada, es decir, que argumenta la base de un análisis que tienes que tener previo con respecto de algún tema. Por ejemplo, tú puedes mencionar el tema sobre el aborto, el homosexualismo en tu clase de tutoría, la drogadicción o simplemente la política o los candidatos, o hasta un tema en el ámbito histórico, cualquiera de ellos que tú quieras, de acuerdo a tu área, tu materia o de la clase que te corresponda dar. Entonces tú no solamente tienes que referirte a tu aporte, sino que tu aporte o la postura en la que tú estás fundamentada, tu aporte, esté argumentada bajo un análisis previo que va a conllevar a tus alumnos. Tú das un tema, pero tienes que lograr en que tu alumno, en base a tu punto de vista o en base al tema que tú has dado, tu alumno pueda analizar lo que tú has planteado como tema en sí, tomar por ende una postura personal propia de él y en base a eso pues argumentarte de acuerdo a su punto de vista. Entonces de esa manera tú estás generando un pensamiento crítico
que le permitirá obviamente a tu alumno movilizar ese pensamiento de orden superior. Muy bien. Por eso es que es tan importante conocer la rúbrica y hacia qué está dirigido, de tal manera que yo pueda realmente identificar el uso que va a tener la rúbrica al momento de relacionarme en el ámbito educativo con mis alumnos, ya sea si me va a aportar en una sesión de clase, si me va a aportar en una clase de tutoría o si me va a aportar en una evaluación formativa. Bien, entonces, si hablamos de las rúbricas, hablamos también de las rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño docente. Anteriormente, cuando tú ibas a evaluar a tu clase, muchas veces la forma de evaluar a tu clase era dado por ti. Tú les reforzabas una clase, hacías la retroalimentación de un tema que habías dado o llegabas a clase, como yo misma lo hacía, y hablaba de todos los temas que había hecho en esa unidad y le hacía una síntesis o ellos mismos sacaban su cuaderno y yo me ponía a hablar como lora de todos los temas que ellos me pedían. De esa manera les reforzaba su aprendizaje para que puedan, pues, obviamente, luego yo visualizar, para que puedan ellos mostrarme si sabían y yo, obviamente, visualizar cuánto es lo que ellos sabían de ese tema, ¿no? Pero no era tanto que yo los evaluaba su participación en ese momento, sino más que todo yo quería ver que todos de manera global puedan manifestar que sí sabían de esto, ya sea mucho, sea poco o casi nada. De tal manera que ese momento era para reforzarlos a todos en general. Y por ende, inclusive se les avisaba con anticipación el examen que iban a tener antes, ¿verdad? Y como vemos aquí en la imagen, el docente era el ejecutor de poder preocuparse de manera más cercana de los alumnos, de darles así, como se dice, de una forma más simple y más minuciosa y prácticamente que le servía al estudiante esa enseñanza le era para él más cómoda porque todo casi lo tenían servido. No estaba tanto dirigido al enfoque por competencias, se dan cuenta, porque ahora el enfoque por competencias te exige a ti como docente que el alumno haga todo. El alumno sea el que ejecute diferentes actividades que tú le plantees, pero que él mismo responda ante esa situación que tú le lleves, que él mismo sepa, así no le hayas dado pautas anteriormente del tema que vas a tratar, pero que el mismo alumno sepa cómo darle una solución o darle un punto de vista en base a lo que él trae y de esa manera pues ibas tú abordando tu clase para que puedas luego desarrollar hábilmente cada una de las competencias o desempeños que te toque dar tomando en cuenta tu área y tomando en cuenta el grado que tienes que enseñar, ¿verdad? Ahora un poquito ya es más exigente, tienes que utilizar mucho el currículo nacional para que tú te aboques a lo que debes enseñarles y debas realmente saber a dónde apuntar, en simples palabras. Antes se apuntaba quizás de manera muy genérica y tú te sentías con la responsabilidad de darle todo servido a tus alumnos. Ahora no, ahora tú tienes que hallar el método, la forma, la estrategia, el camino, como quieras llamarla, en el que tu alumno va a descubrir que ese es el camino y por allí debe ir. ¿Y cómo es que el alumno va a reconocer cada cosa que se le presente en el camino? Por ende es un poquito más difícil ahora como docente tú plantear una clase y llevarles precisamente de esa manera, ¿verdad? Pero eso es el enfoque por competencias. Ahora ellos tienen que ser quienes sean el motor de la clase en sí, son ellos, ya no somos nosotros. Nosotros seríamos los conductores nada más que los guiamos para que ellos hagan todo el trabajo. Muy bien,
Por eso es que ahora, como vemos en imagen, en sí es el estudiante que tiene que investigar, es el estudiante el que tiene que hacer, es el estudiante que tiene que prepararse, inclusive el examen que hoy en día se da, no necesariamente tienes que hacerlo, no es una regla obligatoria en los colegios, sobre todo estatales, que tú evalúes con un examen escrito, eso es libre, si tú quieres los evalúas con examen orales, toda tu unidad todo ese trimestre, lo evalúas de diferentes formas, prácticas, dinámicas, pruebas orales, juegos que le permitan ejercitar, lo que acaban de aprender, y tú vas evaluando y por eso es tu rúbrica de observación, tú vas observando, ¿verdad? En cada parte de tu clase, en cada actividad que tú le dejes dentro de tu sesión de clase, vas a ir evaluando. Ahora es así, por eso es que se llama evaluación formativa, en donde obviamente entra la evaluación del desempeño docente, porque aquí ahora tú tienes que tomar los desempeños que van a ser aquellos referentes que te van a indicar cuánto es que tu alumno ha avanzado, cuánto es que tu alumno ha dado lo mejor en esto, tal vez no ha dado nada o le faltó, cuánto es que ha rendido. Tu desempeño, que es aquel que te va a llevar a indicarte eso, es por ende de vital importancia que tú sepas y los domines y sobre todo precises, identifiques claramente a qué desempeños usar al momento de aplicar este instrumento de evaluación, en este caso denominado la guía de observación o en este momento también le puedes señalar como las rúbricas de observación de habla. Muy bien, ahora sí. Entonces, esta rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad o pensamiento porque están insertadas en ella actividades que va a permitirle interaccionar y promover de manera eficaz ese reforzamiento y la creatividad y sobre todo el pensamiento. O mejor dicho, están concatenadas una con otra. Esta rúbrica te va a servir a ti para que apuntes directamente qué es lo que tienes tú que evaluar e identificar en el desarrollo académico de tus estudiantes bajo las diferentes actividades que apliques en el aspecto del razonamiento, de la creatividad y el pensamiento crítico. No olvidar. También es importante en este punto que sepas qué actividades e interacciones observadas que tú has realizado, has evidenciado, le permiten al docente que promueva o tal vez que se limite a usar para que desarrolle esas habilidades del pensamiento de orden superior. Quiere decir que tú tienes que ser un docente con una óptica bastante analítica, porque si tú te caracterizas por ser una persona así, vas a poder claramente reconocer y de esa manera empalmar qué actividad te va a ayudar a ti, que le van a facilitar a tu estudiante para que puedas aplicarlo y puedan evidenciarte al momento de observarlo que estás aplicando bien esa actividad y por ende vas a poder desarrollar las habilidades de tus estudiantes. Tienes que por eso, para que tú llegues a desarrollar esas diferentes actividades o dinámicas, tú tienes que tener bastante ojo, por así decirlo, para escoger qué actividades te van a permitir la interacción y por ende la observación de todo lo que tus estudiantes van a arrojar para que puedas evidenciar si es que está siendo productivo esa clase y por ende si es que está desarrollando esas habilidades del pensamiento de orden superior. Como también es necesario que tú tengas que proponer nuevas alternativas, nuevas actividades de interacción. Tú mismo puedes sugerir o esta rúbrica te sugiere que el docente use
diferentes actividades para que interaccione y así profundice de manera eficaz el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante su sesión de clase. Entonces, ¿qué actividades e interacciones observadas evidencian que el docente promueva o limite el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior? Esta rúbrica te plantea eso a modo de pregunta. Y también te plantea qué nuevas alternativas, quiere decir qué nuevas actividades e interacciones sugiere esta rúbrica al docente para profundizar efectivamente el razonamiento de tus estudiantes, la creatividad, la oportunidad de que desarrolle también el pensamiento crítico durante esa sesión de clase. Es una de las indicaciones para poder tú reforzar precisamente, en este caso la clase te formula, en base a la rúbrica, te formula para que tú puedas darle respuesta y así puedas precisamente tú como docente afianzarte más en la forma de llevar a cabo esta rúbrica al momento de evaluar a tus alumnos. También es necesario, a través de este cuadro que te estoy mostrando y que te dejo, en que coloques en este cuadro, en cada nivel, el desempeño que cambia entre un nivel a otro, teniendo en cuenta la descripción general y la descripción extensa. Ojo, esto es muy importante porque como te vengo diciendo, el desempeño va a ser aquel punto clave que va a ayudarte a ti a indicar y precisar cuánto es el avance de tu alumno y en qué nivel está, ¿verdad? Luego lo vas a poder medir a través de un estándar de evaluación, en donde te permite tener esa medición. Pero en este caso, como acá lo señala, y vemos en este cuadro que espero que puedas hacerlo, al costado te preciso el aspecto. El aspecto es la actividad que tú vas a aplicar o la dinámica que vas a hacer para la interacción que te va a permitir a ti como docente promover estos razonamientos, creatividades y pensamientos críticos de tu estudiante. Una vez que tú has aplicado esa actividad, que tú has aplicado ese tema en sí, en cualquier área, tú has seleccionado un tema a elegir y lo vas a trabajar de tal manera, pues ahí tú vas a poder usar, de acuerdo al currículo nacional que tiene que ver con las edades de tus alumnos, vas a poder seleccionar y de acuerdo a tu área, en qué nivel está ubicado tu salón de clase y en cuál de ellos pues entraría el desempeño a trabajar, dependiendo del nivel, ¿no? Si es primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado si son en primaria y en secundaria, primer grado, segundo grado, o primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año, ¿verdad? Entonces esta tablita te sirve nada más para que tú ejercites cómo identificar aquellos desempeños que están obviamente en el currículo nacional y relacionarlos con el tema y la dinámica o actividad a usar para ese determinado grado o año. Muy bien. Por ende es que esta rúbrica 2 también quiere a ti instruirte teniendo en cuenta que tú puedas observar atentamente un video, el video que tú utilices, y luego los datos que extraigas de ese video, anotarlos en una hoja para registrar evidencia de los aspectos de la rúbrica que ya vamos a ver a continuación en otra clase de la rúbrica 3 y así analices a partir de las siguientes preguntas. Es necesario que en este tipo de rúbrica se utilice un video en la cual así va a poder evidenciar más todavía el resultado de los docentes y por ende el resultado que tú vas a extraer de tus alumnos. Aquí es necesario que tú tengas en cuenta eso para que luego respondas a las preguntas, obviamente, qué actividades se han ejercido en ese video, interacciones has observado, evidenciar que el docente va a promover o no va a promover el desarrollo de las habilidades, al igual que nuevas alternativas o actividades ha propuesto o ha sugerido usted como docente para profundizar este tema. Muy bien.
Entonces, acá también señalamos que es necesario que tú, docente, sepas lo que es un registro de evidencias. Un registro de evidencias tiene que ver con el desempeño y los aspectos y lo que conlleva la conducta de tus estudiantes y en qué nivel está situado cada uno de ellos. Acá tenemos un cuadro que te ayuda a ti a poder visualizar y ordenar a qué nos estamos refiriendo. El registro de evidencias es más que todo, para mí personalmente, te permite recoger diferentes aprendizajes que tú has visualizado en cada uno de tus estudiantes, pero no lo vas a recoger como si fuera cualquier cosa. Ya yo vi esto, esto y lo anoto, lo anoto, lo anoto. No, por ende tiene que basarse en un registro estructurado, en un documento estructurado, ya de manera formal, en donde te van a dar ítems que tú tienes que simplemente llenar en base a la observación que has hecho de tu salón de clase. Entonces, este documento va a estar esquematizado de esta manera. Como lo vemos aquí, está basado en la primera columna en el desempeño y los aspectos. En la segunda columna, las conductas que has observado, que son las evidencias, obviamente, el comportamiento y el trabajo que ha hecho tu alumno. La tercera columna, conclusión. Y la cuarta columna, en qué nivel, entonces, o ese desempeño y ese aspecto que tú has visto, en qué nivel tú lo has aplicado, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo de qué desempeño está relacionado. Porque ahora en el currículo nacional vemos claramente que el desempeño junto con los niveles están relacionados, están en uno solo, no están separados, nivel por acá y desempeños por allá, está junto y cada uno tiene un orden, tiene una estructura. Por ejemplo, nivel 1 corresponde al desempeño 2 y 3. Nivel 2 corresponde al desempeño 4 y 5. Nivel 3 corresponde al desempeño 6 y 7. Es un ejemplo. Así está. Por ende es que están relacionados. No puedo desprender un nivel y un desempeño como yo quiero o bien separarlos. Eso no se puede hacer y no se debe hacer. Muy bien, entonces el desempeño y aspectos en esta columna es aquella parte en donde tú obviamente vas a promover ese razonamiento a través de las diferentes actividades que vas a realizar para promover lo dicho. En las conductas observadas tienes que ver ya yo diría con el accionar de tus alumnos, con el trabajo que ellos te realicen en tu salón de clase a través de una dinámica, a través de un trabajo en equipo, tal vez dentro del salón o fuera del salón, como tú quieras. Vas a ver el accionar de tu alumno, tanto desde que tú observas sus conductas, su participación y también su rendimiento académico. Acá, como vemos, la docente pide a los estudiantes que lean una ficha informativa sobre la comercialización del guano y solicita diferentes textos la lectura de diferentes textos en voz alta. Durante la lectura hace varias pausas para hacerles preguntas sobre lo que dice el texto, para así responder a esas preguntas, obviamente, ¿quiénes lo deben responder? Los estudiantes, y buscar por ello la información en el texto y sus estudiantes la puedan dar o reproducir, ¿verdad? Entonces ya vemos que está presentando una actividad. Esta actividad está basada en una ficha informativa, ¿verdad? Que se utiliza muchas veces como anexo, ¿no?, de tu sesión de clase y en base a tu tema. Y excelente, porque eso le permite recoger la participación de sus alumnos y también poder ver si es que sus estudiantes pues están tomando conductas acertadas o asertivas. Muy bien, y como conclusión pues podemos decir que las actividades propuestas por la docente en algunas ocasiones no van a estimular al razonamiento, ni a la creatividad, ni al pensamiento crítico. Puede ser que sí, puede ser que en algunas ocasiones no, ya que en ambos casos las preguntas que proponen apuntan básicamente a que los estudiantes ofrezcan un dato puntual o repitan de manera literal la información. Exacto, tú tienes que tener bastante presente cómo es la forma o cómo es el tema que tú les estás presentando para poder luego aplicar una actividad o un trabajo práctico. Solamente si conoces bien eso y sabes que sí va a arrojar
respuesta positiva para que tú puedas estimular y reforzar esta capacidad de tus estudiantes en el razonamiento y en la creatividad, hazlo, porque es muy probable que si no conoces mucho de eso o lanzas un tema y lanzas una dinámica, muchas veces esas actividades que tú los des no siempre van a estimular lo que tú deseas o lo que es necesario, ya que tú mismo te trazas como un propósito o simplemente tienes que lograrlo porque eso lo demanda el currículo nacional, ¿verdad? Y luego ya por último el nivel, ¿no? Tú tienes que adecuarlo a qué nivel pues tú estás, con qué nivel tú estás trabajando cada una de estas actividades. Entonces todo eso tú lo insertas dentro del registro de evidencias, en donde ya te va a permitir de manera más detallada y específica pues desarrollarlo y conocer realmente cómo es que se hace ese registro de evidencias. Muy bien. Hasta aquí pues ha sido la parte que complementa a la rúbrica número 2. La próxima clase vamos a hablar sobre la rúbrica 3, así que espero que esto les sea de mucha utilidad para su clase que ustedes van a ejecutar en las instituciones correspondientes.